Hola, soy Vicky Dávila Digital. Hoy, para empezar, quiero decirles que quiero que vean este video hasta el final. Vamos a hablar sobre los acuerdos a los que llegaron ayer el gobierno y las FARC en La Habana. Y empecemos utilizando la misma técnica del sí y el no. ¿Son históricos los acuerdos de La Habana? Sí, son históricos. Me he hecho muchas reflexiones y pensé, debo hacer una cosa didáctica con los acuerdos que ya están siendo publicados, debo entrevistar a uno o al otro, pero no, opté por hacer una verdadera confesión. Voy aproximadamente por la página número 100 de las 297 páginas que tiene el acuerdo final anunciado ayer. Y todavía no tengo un contexto completo de cuáles son esos acuerdos. Sin embargo, quisiera decir lo siguiente. Hay mucha gente indecisa en Colombia hoy. No saben si deben votar el sí o si deben votar el no. Para los santistas, lo políticamente correcto es decir sí, voto sí. Para los uribistas, lo políticamente correcto es votar por el no. Yo aún no puedo decir si lo uno o lo otro, porque cuando me hago las siguientes preguntas me pasa lo siguiente. Quiero que las FARC, o hubiera querido que las FARC pagaran cárcel efectiva, como cualquier colombiano que roba, asesina, secuestra, extorsiona. Pues mi respuesta es sí. Es decir, que no paguen cárcel efectiva, sencillamente me hace no estar de acuerdo. Hablemos sobre la participación en política. Para participar en política hay que hacer una cantidad de cosas, prepararse y demás. Bueno, hablemos de los políticos que llegan bien al Congreso de la República, por ejemplo, no de todos esos que compran votos y hacen cosas indebidas. No, hablemos de los políticos bien. Y entonces resulta que a unos señores que han asesinado, matado, extorsionado, robado, narcotraficado y quién sabe cuántas cosas más, les dicen, preséntense a la campaña del Congreso, pero en todo caso, voten por ustedes o no, pasen el umbral o no, en todo caso, si no lo pasan, tendrán 10 personas, 10 curules en el Congreso de la República, 5 en el Senado y 5 en la Cámara. ¿Que si a mí me gusta eso? No, no me gusta. No quisiera que tuvieran derecho a la participación en política. Sigamos, porque hay muchos puntos más. En Colombia hay más de 2 millones de personas desocupadas y a esas personas desocupadas no les dicen vamos a darles 600.000 pesos para que sobreviva. Pues a quienes se desmovilicen de las FARC sí les van a dar esos 600.000 pesos. ¿Que si a mí eso me gusta? No, no me gusta. ¿Que les van a dar a las FARC dinero como partido político financiándolo el mismo Estado? ¿Que si me gusta? No, no me gusta. ¿Que si me parece justo? No, no me parece justo. Y entonces me enfrento a los acuerdos y me enfrento al día histórico de ayer. Y empiezo a pensar ya la otra parte del cuento, y es, ¿las FARC se iban a entregar para irse a cadena perpetua a la cárcel? No. ¿Las FARC iban a entregar sus armas para someterse al Estado y que no los volvieran a dejar salir de una prisión? No. ¿Las FARC siempre han querido tener participación política? Sí. Y sigo en ese pensamiento, ¿no? Y entonces pienso, mis hijos, este país ha vivido momentos muy difíciles y muy duros por cuenta de esas FARC. Y claro, por cuenta de los paramilitares y por cuenta de la delincuencia, el narcotráfico. Pero estamos hablando de las FARC. Yo tengo 43 años y nunca he podido tener una vida en donde en Colombia se hable de tranquilidad y algo de paz. Y entonces empecé a pensar, quisiera que mis hijos un día pudieran, con sus hijos, o sea, mis nietos, vivir en paz. Vivir en paz. Y si uno puede poner un granito de arena, pues tocará ponerlo. Es decir, quiero que mis hijos algún día y sus hijos y los hijos de sus hijos logren ver una Colombia en paz. Mi respuesta es sí. Hay que hacer sacrificios grandes para poder lograr un país en paz, sí. Ganamos más
desechando este acuerdo o tratando de darle una oportunidad a este acuerdo, así no nos guste. Creo que ganamos más dándole una oportunidad. Y esas son todas las preguntas que me han estado rondando. ¿Qué pasa si las FARC siguen en lo mismo que han estado durante más de 50 años? Pues vamos a seguir en lo mismo. Que si ellos se desmovilizan, se acaba la guerra en Colombia, empezamos al otro día a vivir en Suiza. No, eso no es verdad. Quedan, por supuesto, todos los grupos armados que ustedes conocen, las BACRIM, que fueron la herencia del proceso de paz con los paramilitares, queda el ELN, queda narcotráfico, queda la delincuencia común, que es la que más azota a los colombianos. Pero si nos quitamos de encima las FARC, como existen, como han existido, pues creo que nos quitamos un dolor de cabeza importante. No sé, ahora ellos han dicho, tanto gobierno como las FARC, que el balón está en las manos de los colombianos, en la cancha de los colombianos. Uno podría decir que sí, porque viene el plebiscito, pero también habría que decir que después de ese plebiscito, si gana el sí, pues el balón está en la cancha de ellos, es decir, de que se cumplan los acuerdos, que las FARC cumplan con lo que han prometido que van a hacer. Igualmente el gobierno y la sociedad, pues ya con el plebiscito, acepta o no acepta que esos acuerdos de La Habana se pongan en marcha. Yo tengo que contarles que mi esposo fue secuestrado por las FARC antes de que yo lo conociera. Por cierto, lo conocí cuando apenas llevaba 2 meses en libertad. Me ha contado muchas historias tristes. Lo amarraron a un árbol durante 6 meses. Le pasaron tantas cosas, todos los días pensaba que lo iban a asesinar, hasta que un día pudo quedar en libertad, recuperar su libertad. Y en una de esas discusiones en las noches, cuando uno ya está casi de luz apagada, le pregunté, ¿votarías el sí o votarías el no? Y me habló con una claridad que me hizo pensar muchas cosas. Él es víctima. Y me dijo, mire, a mí no me importa que los tipos que me secuestraron vayan a la cárcel. A mí lo que me importa es que a otras personas no les vuelva a pasar lo mismo que me pasó a mí. Y entonces comprendí que para poder aceptar estos acuerdos hay que ser más nobles que cualquiera. Hay que quizás no solo tragarse esos sapos, sino tener un corazón superior a todos aquellos que han hecho tanto daño. Yo cubrí la tragedia del Nogal, por ejemplo. Cubrí los ataques a las Delicias, todo lo ocurrido en las bases militares que fueron tomadas por las FARC hace casi 2 décadas. Y tengo que decirles que me duele y me sigue doliendo, que todavía recuerdo el olor de la sangre fresca cuando iba a aquellos sepelios colectivos de policías y militares que habían sido asesinados o masacrados por las FARC. Y entonces, cuando uno piensa en eso, piensa, muy difícil decir sí, pero cuando uno piensa en que eso no vuelve a ocurrir, en que hay esa posibilidad, pues tal vez se le abra a uno la puerta para aceptar que hay que dar una oportunidad a las nuevas generaciones para que se quiten ese karma de las FARC de encima. Así que voy a terminar de leer los acuerdos. No he tomado mi decisión, son las consideraciones que estoy haciendo a esta hora en mi cabeza. Muy respetable quienes digan que de una vez tienen definido su voto por el no o de una vez tienen definido su voto por el sí. Si pienso en el presidente Santos y en todo lo que a nosotros nos pasó, pues tengo que decir entonces que voto no. Pero creo que no quiero ser mezquina, no quiero mezclar lo que ocurrió. El presidente Santos saldrá de su cargo y se irá feliz, tal vez con el premio Nobel, a vivir a otro país. Ojo, va a dar muchas conferencias por el mundo. Y en cambio Colombia seguirá su rumbo y seguirá viviendo las consecuencias de esta decisión importante que vamos a tomar entre todos los colombianos. Si ustedes me preguntan, claro, yo también pienso que Santos principalmente no es una buena persona. Pero esto de la paz, esto de los acuerdos, pues requiere
más que la mezquindad de pensar en algo personal con respecto al presidente Juan Manuel Santos. Voy a esperar, voy a seguir leyendo los acuerdos y claro que les contaré en el transcurso de estos días y por este mismo medio de YouTube, en Vicky Dávila Digital, qué estoy pensando. Hoy no quise editar, no quise hacer una cosa periodística, no, me parece que quería hablarles como cualquier ciudadana colombiana. Quería poder tener con ustedes una conversación como la que estamos teniendo en este instante. Yo espero que me escriban mucho allí a Vicky Dávila Digital y sobre todo que juntos podamos tomar esas decisiones que son tan trascendentales para Colombia. Puede que este acuerdo sea imperfecto, puede que muchas cosas no nos guste, pero quizás tengamos que pensar en el futuro y en las nuevas generaciones y en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para tomar las decisiones. Puede ser que al final sea no, puede ser que al final sea sí, pero no podemos tomar estas decisiones a la ligera ni pensando en Santos o en Uribe. Aquí no se puede tener revanchismo, aquí creo que hay que pensar con bondad, con nobleza, para poder tomar una decisión. Vicky Dávila Digital, suscríbete en el botón rojo.